Hola personitas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estrenamos una sección bastante interesante, creo yo, que habéis aceptado de muy buen gusto cuando la he ido comentando en vídeos anteriores. Y tengo mucha ilusión por hacerla porque realmente es un mundo apasionante. Por completo, es un mundo apasionante y francamente no se conoce tanto ni tan bien como se debería. Es un error. A ver, si yo ahora mismo os dijera, imaginaos un vikingo, ¿no? La imagen típica que se os vendría a la cabeza sería la de un tío super bestia, desaliñado, con unas barbacas enormes, un casco con cuernos, y o sea, algo así, ¿no? Error. Esto es un error total, completo y absoluto. En primer lugar, tengo que decir que los vikingos jamás llevaron cuernos en los cascos. Nunca, es mentira. ¿Por qué se atribuye a que los vikingos o los cascos con cuernos a los vikingos? ¿O por qué los llevaban? Esto es culpa del cristianismo y es una forma en la que ellos tuvieron a la hora de representar a los vikingos mediante pinturas que ellos eran el mal o encarnaban el mal. Entonces, como para ellos el demonio lleva cuernos, ¿qué es la mejor forma para asemejar que el vikingo de la época encarnaba el mal? Ponerle cuernos, y entonces el cristiano de aquel momento decía, lleva cuernos, este tío buena gente no es, ¿vale? Esa es la única explicación que tenemos a día de hoy de por qué se creía que tenían cuernos, pero nada más lejos de la verdad. Ellos no llevaban cuernos en los cascos, ni mucho menos. Bien, ¿qué es lo que pretendo hacer con esta miniserie? Es muy sencillo, es intentar daros a conocer la cultura vikinga un poco hasta donde tengo yo datos, ¿vale? No soy ningún catedrático, no soy ningún experto en el tema. Conozco datos, me he empapado muy bien, he buscado muchas fuentes, no me he conformado con una sola, para ver cómo unas dicen a lo mejor una cosa y luego otras la desmienten y luego otra llega a un punto común de... tiene un poquito de aquí, un poquito de allá, ¿entendéis? No, para intentar daros una historia o una clase de historia lo más verdadera posible o sin tantos errores, ¿vale? Así que vamos a intentarlo. Si esto llega de casualidad a alguna persona que sea estudioso de la historia vikinga o lo que sea, tiene más datos y ve que cometo algún fallito, me encantaría que me lo dejara por comentarios, porque ahora mismo, a menos que uno se dedique expresamente a esto y sea estudioso del tema, de verdad, es muy difícil, solamente buscando por internet y aunque hagas una búsqueda muy exhaustiva, de encontrar una información buena de verdad, ¿vale? Así que agradecería que, teniendo ese detalle en cuenta, me dejara por comentarios cualquier cosita en la que hayan visto que me haya podido equivocar o lo que sea, ¿vale? Así vamos aprendiendo todos. Bien, vamos a hacer una especie de viaje en el tiempo, ¿de acuerdo? Imaginario, para que conozcamos un poco qué era el vikingo de la época. A fecha de hoy estamos en 2017, ¿vale? Pues imaginaos que aparece Doraemon, creo que todo el mundo conoce a ese personaje de anime, nos pone la puerta esta que la abre y te vas a donde quieres, y pongamos que esa puerta pues nos abriría a Noruega hace unos pocos de miles de años, ¿vale? Entonces, abrimos la puerta, boom, y aparecemos en un poblado vikingo típico de la época. ¿Qué nos encontraríamos? ¿Cómo eran los vikingos? Pues bueno, lejos de lo que uno pueda pensar, no son tan diferentes de lo que hoy día podría ser cualquier cultura o cualquier país. Es decir, el vikingo de la época no era ni mucho lejos, o sea, ni mucho menos, o muy de lejos, ¿cómo lo diría? Inculto, ¿vale? No era tan así, no era tan borrego, para nada. Es cierto que tenían lo que los cristianos decían, costumbres o creencias paganas, y se les atribuye mucho a como si fueran los hippies de la época, pero para nada. Es cierto que a lo mejor sus construcciones, pues bueno, no eran comparadas con las que pudiera haber luego unos siglos más tarde en Francia, ¿no? Por ejemplo, que la actual Francia, que tenía ya castillos de piedra enormes y ellos seguían con construcciones de madera. Vale, quita pequeñas cosas, pero no eran tan desaliñados ni desarrapados como uno pudiera pensar. Si nosotros abriésemos la puerta, lo que encontraríamos es un poblado muy familiar, muy hogareño entre ellos, que básicamente se dedicarían
a múltiples tareas. Es decir, el vikingo de la época básicamente era pescador, por lo tanto encontraríamos barcas, las típicas redes puestas en la orilla, gente pescando de la manera que sea, ¿no? Con barquitas, con una caña o bien con la lanza por la orilla, lo que sea, pero básicamente eran pescadores y gran parte de su dieta la basaban en el pescado. Por supuesto tenían animales de granja como pudieran ser vacas, ovejas, aves de corral, ¿vale? Imaginaos un pueblo ganadero, básicamente. Sin más, como si fuésemos a un pueblo de hoy día, pues básicamente es la vida que llevarían añadiendo el tema del pescado, ¿vale? Un pueblo hogareño, como os digo, porque tenían un ambiente familiar de compañerismo, se conocían entre todos como ocurre en los pueblos. Si hoy día os vais a un pueblo de estos pequeñitos que no tiene muchos habitantes, se conocen entre todos. Todo el mundo sabe quién es quién, cuántos hijos tiene, con quién está casado... Y ya está, van a los típicos puntos de reunión del pueblo y pasan la tarde y todos se conocen. Pues allí más o menos igual, se conocen entre todos. No es como en otras ciudades de la época, que por ser ciudades, pues no, ¿sabéis? Se podrían conocer 2 o 3, pero ya está. No tenían ese sentimiento de unidad como pudieran tener los vikingos. Por regla general, como os digo, es un pueblo ganadero, agricultor, pescador, tranquilo, ¿vale? Tranquilo, o sea, no estaban allí... Para nada, un pueblecito tranquilo. Y os podréis a lo mejor saltar a la duda de decir, vale, más o menos tengo la imagen si abro la puerta de lo que me puedo encontrar. Cada uno ahí a lo suyo, uno echando de comer a los pollos, el otro pescando, el otro mirando unas redes... Ok, pero de aspecto... ¿Qué tan de verdad son como en las películas, como nos están pintando, o como en la serie más reciente de Vikings? ¿Qué tan parecidos podrían ser a ese prototipo que nos venden en el cine? ¿O qué tan parecidos podrían ser a nosotros, al resto de los europeos? Pues bueno, para este detalle, vengo preparado. Para este detalle hay que tener en cuenta lo siguiente. Uno del vikingo de la época sabe que era gente muy alta en comparación con el resto de la gente, eran casi gigantes. Vale, exactamente a nivel de ciencia digo, o sea, a nivel anatómico, ¿qué diferencia había realmente con el peso, con la altura? Pues bueno, hay que tener en cuenta que de media, ¿de acuerdo? De media... la gente de hace unos cuantos siglos atrás, en la época de los vikingos, pongamos unos 800, 1000 años... Bueno, los vikingos realmente se originan unos 2000 años antes del cristianismo, pero ellos ya por el 800, 900, ellos ya estaban por ahí, o sea, tampoco me voy a echar muy atrás. Pongamos eso, unos 800, 1000 años atrás... Toda la gente en todo el planeta, de media, era 10 centímetros más baja de lo que somos hoy día. Entonces, a día de hoy habría que coger la estatura media. Cada zona fluctúa. Sabemos, por ejemplo, que en países asiáticos la estatura media es una, en Europa la estatura media es otra y en América es otra. Bien, como los vikingos eran de Europa, vamos a basar la media de la Unión Europea, no, pero la Comunidad Europea, pudiéramos decir, no toda Europa. La media solía rondar a lo mejor entre el 1,50 m, 1,60 m aproximadamente, o sea, era gente muy bajita para lo que somos hoy día, que a lo mejor la media ronda el 1,70 m, depende si eres hombre o eres mujer. Vale, unos 10 centímetros aproximadamente menos de media en todo el mundo. ¿Qué pasa con los vikingos? Pues con los vikingos ocurre que gracias a la alimentación que tenían en la época, básicamente carne roja, porque la caza que hacían allí, pues imaginaos, ¿no? Un país muy frío, con unas condiciones en invierno horribles y muy duras, y necesitaban una gran cantidad de alimento para salir adelante. Entonces, imaginaos, gente que, aparte del pescado, con las propiedades nutricionales que lleve, se está metiendo filetones enormes de carne roja con toda la cantidad de proteína que lleva eso,
más la leche que sacaran de las vacas o las ovejas, con el proceso que pudieran hacer de fermentación para que no tuviera mucha bacteria, pero que no es el de hoy día, o sea, aquella leche sería leche espesa, lo de hoy a su lado parecía leche aguada, seguramente. Pues entre este tipo de alimentos, que además los tenían que consumir en una cantidad muy bestia, sobre todo en invierno, estamos hablando de un pueblo muy vasto, o sea, muy vasto en alimentación. Hoy día, cualquiera que se apunte al gimnasio y quiera crecer, por ejemplo, corporalmente y tener grande musculatura, etcétera, lo primero que se le va a decir es hínchate a comer proteína en condiciones, pollo, carne roja, lo que sea, y verás cómo creces. Pues imagínate por la época, ¿no? Además que las condiciones eran muy duras a nivel de trabajo, pues de campo. Básicamente el trabajo más duro que hay es el del campo. Ellos lo tenían que hacer a diario y encima tenían esa alimentación, por tanto, suma y sigue. Bien, pues lo que ocurre con esta gente es que gracias a esa alimentación, de media para la época eran unos 10 centímetros más altos que los demás. Entonces, ¿qué pasa? Que literalmente sacaban entre una cabeza y media o dos en algunos casos. Claro, para el resto de la gente de Europa eran gigantes, literalmente. Porque aquel que fuera comerciante, por ejemplo, vamos a poner un país de Oriente Medio, quizás, por ejemplo, y fuese comerciante y viajara por distintos lugares de Europa, iba a encontrar más o menos una media de estatura en diferentes zonas geográficas. Pero claro, de repente se encuentra con un vikingo y de media le saca cabeza y media, dos, pues se tendrían que quedar flipados. Además que muscularmente eran bichos, eran portentos. Entonces, esa estatura tan grande, ¿a qué equivale hoy día? Pues bueno, la estatura de los vikingos por la época, en las mujeres de media, era el 1,60 m, 1,60 m, 63. Y en los hombres era el 1,70 m, 1,73 m. ¿Vale? Por tanto, estamos hablando que a nivel de estatura, por ejemplo, un hombre de la época tendría una estatura aproximadamente como la mía, quizás un pelín más bajo. Yo estoy en 1,80 m, 1,73 m, no me llegaría muy diferente, a lo mejor por las cejas o algo así. Pero sería una estatura así, o sea, realmente si hoy entráramos por esa puerta a hacer el viaje en el tiempo, la mayoría que hoy tiene 1,70 m aproximadamente, por estatura no se diferenciaría mucho de ellos, pero a nivel físico sí. Entonces, para probar esto a nivel, pudiéramos decir, histórico, para ver la referencia histórica de alguien que se encontrara con un vikingo y lo describiera, tenemos la suerte de tener un pequeño relato, una pequeña crónica que hizo un hombre árabe, y ahora vais a ver. En el año 921, el diplomático Iván Fadlan viajó por orden del califa al-Muqtadir, estos nombres árabes nunca me sale muy bien de pronunciar, desde Bagdad hasta la corte del rey de los búlgaros del Volga en misión diplomática para intentar convertir al pueblo búlgaro a la religión islámica. Durante su viaje escribió el Kitabillah Malik al-Sakaliba, o no sé cómo se diría eso, que sería una crónica de su accidentado periplo, ya que la caravana en la que viajaba fue asaltada por los vikingos del este, y fueron llevados con ello durante sus campañas. Esta crónica, como es obvio, resulta ser un documento de un valor indescriptible como fuente histórica a día de hoy para los historiadores que se dedican a la investigación de la era vikinga, ya que recoge lo que el diplomático vio y vivió en su convivencia con los vikingos. Todo su contenido es de interés mayúsculo, sin embargo, ahora nos vamos a quedar con una de las descripciones que Iván Fadlan dejó en este escrito sobre el físico de los vikingos. Atención, imaginaos, sois Iván Fadlan, un hombre árabe, con la estatura media que tuviera el pueblo árabe en aquella época. Va haciendo un viaje y de repente le asaltan unos vikingos. El tío se pone a escribir lo que ve y lo que ve es lo siguiente. Nunca he visto ejemplares físicos más perfectos. O sea, voy a decirlo bien. Nunca he visto ejemplares físicos más perfectos. Altos como palmeras datileras. Rubios y de complexión rubicunda. Cada hombre tiene un hacha, una espada y un cuchillo y no se separa de ellos en ningún momento. O sea,
Sed conscientes de que el pueblo árabe, a excepción de encontronazos como estos, no tiene ni idea de lo que es el pueblo nórdico vikingo. De repente se encuentra con un grupo que le asalta y tienen que flipar. O sea, tienen que flipar en colores. Piel más blanca, el pelo rubio, que allí todos son morenos prácticamente. Probablemente ojos claros, la gran mayoría. Y lo que me hace gracia es altos como palmeras datileras. O sea, la descripción que tiene que dar el pobre hombre tendría que ser brutal, porque obviamente como una palmera datilera no creo que fuera de alto, pero es la intención con la que lo escribió, como decir, es que tengo que levantar mucho la cabeza para verles. Me hace muchísima gracia. Y complexión rubicunda, o sea, eran verdaderos monstruos, o sea, verdaderos bichos petaos, ¿vale? O sea, aquí tenéis aproximadamente una descripción lo más fiable posible o lo más cercana a si hiciésemos un viaje en el tiempo de lo que ese pobre árabe se le pasó por la cabeza cuando se encontró con ese grupo de vikingos. Pero vamos, ya os digo. Aquí tengo el tema de la estatura, que es lo que os estaba contando antes. Y sería eso, los vikingos medían alrededor del 1,70 m y las vikingas del 1,58 m, 1,60 m. Perdón, no 1,63 m, 1,58 m, 1,60 m. Pero claro, como os he dicho que había que hacer la conversión de 10 centímetros menos de lo que hoy tenemos de media, si hoy día esos 10 centímetros de menos que había en el vikingo se sumaran a los 10 que tenemos hoy, el vikingo hombre de la época mediría el 1,80 m, o sea, mi estatura, y quitad que hubiese alguno más alto, que siempre ocurre. Y en las mujeres el 1,68 m. ¡Ojo! 1,68 m, que no es una altura nada desdeñable, para una mujer. Hoy día es cierto que muchas mujeres tienen ya una cierta estatura bastante alta y podemos encontrar mujeres altas. Pero siempre encontramos mujeres bajitas, del 1,60 m, 1,50 m y algo. Pues imaginaos que esa escala, el 1,50 m y algo, era la escala de la mujer de la época. O sea que realmente si pusierais también a una mujer, por ejemplo, cristiana o árabe, con esa media de tamaño, con una vikinga, esa mujer también fliparía. Fliparía en colores también. O sea, bastante curioso. Y como os cuento, debido a las condiciones del trabajo físico que tendría que haber por la zona, el trabajo de campo es muy duro. Si vais a cualquier campo, cualquier hombre que encontréis que trabaje en el campo, vais a ver que está mazao. Pero mazao, o sea, no fuertecito de gimnasio, marcadito, con abdominal, no. Un tío bestia, a lo mejor con su barriguita, no mucho gordo, no, gordo nunca, pero un tío mazao. Y además con manos como zarpa de osos. Ese típico hombre de campo que lo ves y dices, de un bofetón le arranca la cabeza al que quiera. Pues hacer esa misma conversión para la época, encima con las condiciones extras añadidas de vivir en un país tan frío, que quieras que no, pues las condiciones para mantener la temperatura corporal, como os digo, tienes que comer más, a más comas, más grande te pones. Pues eran tíos realmente muy musculados. Y además no solamente los hombres, sino que las mujeres también tenían un físico muy diferente al resto de las mujeres de la época. O sea, mujeres rudas, porque el trabajo de campo lo hacían ambos. O sea, mujeres rudas, tampoco digo que sean gordas, pero eran mujeres en condiciones. O sea, es lo que os digo, fortachonas, que en el caso también de tener que dar un bofetón, le arrancaría la cabeza también al que fuera. O sea, era un pueblo realmente muy bestia. Y esto os estoy hablando solamente a nivel visual de lo que llegaríamos a encontrar. Ahora os digo, por ejemplo, otro tipo de datos. Por ejemplo, el mito del pelo rubio. ¿Eran todos con pelo rubio? ¿Eran todos de piel clara? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Todos tenían ojos azules? Patatín, patatán. Sí y no. Veréis, por zona es cierto que la mayoría, lo que más abundaría sería la gente de piel blanca, pelo rubio y ojos claros. Azules, verdes a lo mejor.
pero no era el 100%. O sea, dentro del pueblo vikingo podrías encontrar gente con piel más oscura, gente con pelo castaño, pelo pelirrojo, pelo moreno, piel aún más oscura. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a que los vikingos prácticamente eran comerciantes, eran navegantes. Ellos eran muy navegantes. Pero claro, ese tipo de viajes marítimos no eran solamente para saltar así porque sí. Muchos de ellos, como digo, eran comerciantes. Iban de expedición, encontraban algún sitio, veían algo que les interesaba. Mira, yo traigo esto, te lo cambio por esto, ¿te interesa? Sí, pa, no sé qué. Y mucha gente iba viniendo y saliendo. Entonces era como hoy día. Sustituir los aviones, sustituir el tren o cualquier cosa, y allí pues la navegación hacía un poquito de esas veces. Entonces claro, imaginad que venía gente de fuera, a lo mejor como este árabe, que no fue el caso, pero supone que se encuentra con algún grupo de estos, no les atacan, no los matan y dice, oye, queremos visitar vuestro sitio a ver cómo es, y poned que se queden viviendo allí una temporada, poned que tengan hijos, pues ya está, su genética se empieza a filtrar por allí. Entonces había un poquito de variedad, ¿vale? No eran todos iguales, no eran todos como gotas de agua. Pero en base a eso, sí es cierto que había una mayoría que pudiéramos decir predominaba ese aspecto clásico que se da de ellos, ¿no? El pelo rubio, la piel blanca y los ojos azules. En base a esto, hay un detalle interesante. Y es que para ese pueblo vikingo, el canon de belleza precisamente residía en ello. O sea, cuanto más rubio y ojos claros tuvieras, más atractivo eras. Es decir, una persona allí que tuviese el pelo negro, la piel oscura y los ojos negros, por ejemplo, automáticamente era fea. Se le consideraba fea. Y tanto llegaba el tema de su obsesión, pudiéramos decir, con tener el pelo claro, que se lo llegaban a teñir. Se lo llegaban a teñir. Ellos tenían, hacían unas especies de pastas con cenizas de no sé qué y algunas plantas, y con esa pasta se teñían el pelo. Entonces, si no lo tenías muy rubio, lo tenías de otro color, esa pasta a lo mejor haría las veces hoy de lo que ocurre cuando alguien se echa agua oxigenada en el pelo, que se le pone de un color así amarillento raro, pues a ellos se les pondría de un color cobrizo, les cambiaría un poquito y les acercaría un poquito más a ese tono rubio. Incluso en el caso de los hombres, con las barbas, había quien intentaba blanqueársela lo mayormente posible con ese tipo de potingues para tener ese canon de belleza. Entonces, tenemos realmente un pueblo de lo más curioso, que para nada se acerca a lo que se intenta vender de ellos. Si bien es cierto que tiene componentes que son correctos, son así, hay otros que no lo son para nada. Por ejemplo, otro dato que os digo, no eran nada incultos. Tenían su propia escritura, sus historias y demás, pero no, digamos que aunque no destacaran precisamente por eso, por dejar muchas cosas escritas, ni ese tipo de cosas, no les hacían cultos. De hecho, ellos, digamos que lo que tenían puesto de moda antes que el resto era los famosos bardos, esta gente que iba cantando las gestas de los demás, de la gente, o contaba historias y demás. Pues los bardos de allí tenían una prosa tan refinada, ojo, tan refinada, que era como escuchar al mejor de los poetas de hoy día. O sea, aquello era arte total, de cómo usaba su lenguaje, cómo lo refinaba. Era una auténtica maravilla, tendría que haber sido una auténtica maravilla escuchar a un bardo de esa época. Gente con unas raíces y unas creencias muy fuertes por el mundo, por la tierra. ¿Sabéis lo que os digo? Sí, quitad sus mitologías de las hadas, los duendes, el no sé qué y el no sé cuánto, ¿no? Y quitamos su sistema de dioses, que ya entraremos en eso en otro vídeo. Pero era gente que vivía por y para la tierra, o sea, que de alguna manera estaba conectada a la tierra. El resto de las culturas por la época a lo mejor no tanto. Era o su dios y ya el cristianismo que lo llevaba a la máxima escala posible, ¿no? Pero
Gente, como os digo, que no era tan bárbara. Sí es cierto que dentro de estos viajes que hacían los navegantes, llegaban, pues, imaginad una época del año en la que los alimentos están ahí pendiendo de un hilo. Pues a lo mejor sí hacían una pequeña escaramuza, ¿no? Cogían 4 o 5 barcos, se iba un grupito por ahí a explorar, básicamente a explorar, a ver si encontraba algo de interés por ahí, comida, utensilios y lo que sea. Y si por el camino pues tenía que arrasar la aldea, pues la arrasaban. Pero veréis, no por el hecho de vamos a ir a arrasar la aldea. No, porque pensad, ellos dicen, a ver, es como si yo que vivo en una ciudad digo, mi ciudad está un poquito así de capa caída, me voy a ir a la vecina y voy a llevarme todo lo que pueda. Pensad que la gente que viva ahí va a decir, ¿dónde va el flipado a coger nuestras cosas? Si es quieto, ¿para dónde vas? Entonces, y ya empieza la pelea, ¿entendéis lo que os digo? O sea, no iban con intención de vamos a pasar a cuchillo a todo el mundo. Ellos iban a lo que iban. Obviamente la gente de la zona se defendía, pues ya está, entraban en conflicto y como eran bestias pardas, pues se llevaban a todo el mundo por delante. Y ya está, básicamente. Entonces, no es que fuesen agresivos así porque sí. Además, no les hacía falta porque fuesen a donde fuesen, ellos eran conscientes también de la diferencia del resto de la gente, del mundo. Mientras el resto del mundo tenía que levantar la cabeza para mirarlos, ellos tenían que bajarla para mirar al resto. O sea, miraban siempre desde una posición muy elevada, literalmente, físicamente hablando. Entonces, si son conscientes que de un bofetón se van a cargar a 3 tíos comunes de cualquier otra zona de Europa, no tenían una necesidad de ir por ahí. ¿Sabéis lo que os digo? Ellos iban a buscar, que se lo daban de gratis, como ha pasado más de una vez. No os hagáis nada, toma, todo lo que tenemos, llevároslo. Se lo llevaban y ya está, y no tenían por qué derramar sangre. O sea, entendamos, ¿vale? Ni tanto ni tampoco. No eran unos santos, pero tampoco eran aquí el demonio encarnado. Para nada. ¿Qué más os podría decir de los vikingos? Bueno, pues a nivel de físicamente hablando, ¿no? Cuando tenían que entablar combate, que es algo a lo mejor que quiere saber mucha gente, ¿no? Y demás, que por qué eran tan molones y por qué eran tan bestias y demás. Bueno, ya habéis visto, la altura les daba ventaja, el físico les daba ventaja. Pero es que claro, haced cuenta de una cosa. Entre la altura, el físico y demás, ok. En cualquier otro país, en cualquier otra ciudad de Europa, tened en cuenta que la gente se dividía por escalas. Es decir, el que trabajaba el campo y ya. El que era comerciante y ya. Y luego estaban los soldados, ¿no? Entonces, a nivel de otras culturas, el soldado era el más fortachón de la zona, porque es el que está preparado militarmente, el que tiene una preparación física, etc. Pero ¿qué pasa? Es que en el pueblo vikingo todo el mundo estaba petado, todo el mundo, desde el ganadero hasta el comerciante, hasta todo. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es un trabajo duro físicamente que les está haciendo exigirse mucho al cuerpo. La alimentación era igual para todo el mundo, hagas más o hagas menos. Entonces, imaginaos que, yo qué sé, desde, ya que hemos mencionado el país del Medio Oriente, suponed que vengan un grupo de árabes a asaltar el poblado vikingo. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Pues el poblado árabe va a mandar solamente a los soldados, que tendrán su buen físico comparados con el resto de su pueblo. Pero claro, ellos llegan así muy felices, retaquitos, ¡pum! Y se ponen delante de los vikingos, que son literalmente gigantes, le sacan cabeza y media, 2 cabezas, tendrán como 2 veces el cuerpo de cualquiera de estos otros. Y aquí es donde viene el chiste, o sea, si cogéis al típico que está segando el trigo y dices, hostia mierda, que me están atacando el pueblo, voy que hay que defenderlo. Y llega con lo opuesto, o sea, con 2 harapos y la hoz,
el soldado que lo está viendo dice, pero vamos a ver, si ese ya está más petado que 3 de nosotros que llevamos escudo y espada. Y vienen a más de trabajar el campo. ¿Sabéis lo que os digo? O sea, hasta el más, no voy a decir el más tonto, ¿no? Pero hasta el que menos pudiera uno sospechar del pueblo vikingo estaba mazao, pero mazao. Entonces tenían que sembrar e imponer el caos. O sea, alguien que venga corriendo, cualquiera de estos, a empujarle con un escudo, imaginaos que esos tíos literalmente eran castillos. O sea, le iba a chocar con el escudo y iba a decir, ¿dónde vas, criatura? La típica escena que lo levanta así por el cuello de la camiseta, es decir, ¿dónde vas? y lo tira por ahí, casi que así. O sea, gente muy bestia, que además suponeos, alguien que realmente fuese con una hoz segando el trigo, imaginaos una especie de Hulk Hogan, ¿vale? O sea, o el de Juego de Tronos, un Jason Momoa, algún basto de estos, con una hoz de 2 metros y pico, que venga así. Es que eso tenía que dar pánico, o sea, realmente sembraban el pánico. Cualquiera que se fuese a enfrentar con los vikingos salía corriendo. Era demasiado. Y además, era gente que luego más tarde se sabe que fueron teniendo diferentes escalas sociales los vikingos, y estuvo la gente que se dedicaba solo a combatir y a recibir formación para ello, y ya luego se fueron asentando en diferentes cosas como el resto de los pueblos, ¿no? Pero eso no hacía que dejaran de estar petados. O sea, era un pueblo ya de por sí, como dice ¿cómo se llamaba este? El Iván no sé qué. No sé, no me acuerdo ahora el nombre, no lo leo. Iván... no. Da igual. Como decía este hombre, eran los ejemplos más perfectos físicamente que podría encontrarse uno por el mundo, por la época. Entonces da igual en qué estuvieras tú enfocado, que ibas a tener buen físico, realmente. Pero a lo que quería ir. Era gente que, debido también a su creencia, a su cultura, que si el Valhalla, que si no sé qué y no sé cuánto, que ya especificaremos en otro vídeo, era gente que como que le daba un poco igual todo. Quiero decir, el que era soldado estaba bien adinerado y demás, pues tenía acceso obviamente a hacerse una armadura y a hacerse buen equipamiento. El que no, iba con lo opuesto, o sea, con su... ¿sabes? Con su camisa de arpillera, su hoz, su martillo o lo que tuviera para trabajar, y con eso es con lo que iba al combate. Pero no era gente, digamos, que se super pertrechara bien como hacía el resto de la gente, que iba con ese miedo, ¿no? Es decir, yo entablo combate, pero intento que la cosa me salga bien, que pueda volver a casa. Al vikingo de la época eso le daba igual. O sea, ellos tenían la creencia del destino, de que todo estaba ya escrito, y para ellos encima morir peleando era un auténtico honor. O sea, eso era digno de literalmente entrar por la puerta grande del Valhalla, ¿no? Y sentarse junto a Odín y demás. Entonces era gente que iba a la batalla sin miedo, literalmente. Iba a la batalla sin miedo. Entonces, claro, tú estás desde el punto de vista del ejército contrario al de los vikingos, y tú estás viendo auténticas moles que van sin miedo, la mayoría con camisetas de arpillera, algunos sin eso siquiera, pecho descubierto, y les daba 3/4 de lo mismo. Entonces, claro, tú eso te lo ves venir corriendo y dices, esta gente está loca, o sea, es que le da igual morir. Yo tengo un arco, pero ¿para qué le voy a disparar flechas? ¿Para qué? Si me está demostrando que le da igual, viene corriendo medio en pelotas. O sea, eso tuvo que ser un show, pero un show importante de los buenos, porque gente que ya os digo, que es que les daba igual. Y si alguien perdía el arma, ¿qué más da? Allí metido en medio, cualquiera que fuese con el escudo a cubrir, si es que cogía el escudo, levantaba al tío entero y lo echaba por ahí a volar, es que... o sea, mucha tela. Realmente eran muy bestias peleando, pero ojo, no eran los mejores combatientes del mundo. También hay que decirlo. Que la estatura les diera ventaja, que la corpulencia les diera ventaja.
Y digamos que pudiera darle cierta ventaja psicológica al hecho de que les diera igual morir o no. Eso no los convierte en unos guerreros buenos. Quiero decir, si pusiéramos a pelear a un vikingo de la época con un espartano de la época, muy probablemente, solo por formación militar, el espartano, aunque fuese mucho más bajito, le diera para el pelo al vikingo. Probablemente. Pero es lo que se dice siempre. ¿Qué prevalece, la fuerza o la técnica? ¿Qué vale más, la maña o la fuerza, ¿no? Depende de cómo prefieras decirlo. El vikingo no requería ninguna técnica. O sea, si él podía ir corriendo como un tren y arrollarte por el medio y pasarte por encima, es lo que iba a hacer. Otro a lo mejor pues se para, te estudia, te analiza, te esquiva, te va a dar a los puntos débiles. A lo mejor el vikingo realmente ahí no tiene mucho que hacer frente a alguien que vaya con esa pinta, pero claro, estamos hablando de que la altura le puede dar ventaja. A lo mejor el largo del brazo del otro, por más técnica que use, es la mitad del largo que podría tener el vikingo. Entonces a lo mejor se pudiera dar la mítica cómica escena de ponerle la mano en la cabeza y ver que no te llega. Pudiera ocurrir eso, pero claro, es muy difícil, dictaminar que fueran los mejores guerreros de la época y no. Hay un programa, por si os interesa, que creo que se llama El mejor guerrero de la historia o no sé qué, y lo que hace es eso, poner a combatir en simulaciones por ordenador los distintos tipos de guerreros que hubo en todo el mundo. Y hubo uno en el que pusieron a pelear a los vikingos con los samuráis. Ganaron los samuráis, pero por una diferencia pequeña, quiero decir. Representaban la batalla 1000 veces. Para ver las posibilidades que podían ocurrir, porque eran aleatorias en base a unos datos que hacen en el programa previo, sobre las armas que usan, la fuerza con la que impactan, etc. Y de 1000, los samuráis ganaron, creo que fueron 523 o 530 y algo, o sea, una diferencia súper pequeña frente a los vikingos. Estamos hablando del pueblo samurái, que eran muy técnicos. Ya sabes cómo son la gente de Japón y por ahí, muy técnicos, muy milimétricos, muy no sé qué, muy no sé cuánto, frente a lo que os estoy diciendo, una mole que va corriendo y si te puede atropellar, te atropella. Y ganaron por nada, por 20 o 30 combates más, de 1000. O sea que no eran los mejores, pero depende de la situación, ahí, ¿eh? Además estamos hablando también de que dentro de la gente que viene a pelear del poblado vikingo estaba el berserker. Eso es otra movida. El berserker, ahora mismo no tengo delante, y mira que soy torpe, que me he querido preparar lo mejor posible porque no entraba dentro del vídeo. El berserker, no sé deciros de qué vendría la traducción, pero era el ya al que se le iba la olla del todo. O sea, el berserker ya era el loco total. Y para llegar a ese estado, digamos de éxtasis, consumían una especie de hierbas alucinógenas, supongo yo, algún tipo de champiñón, de hongo, de lo que fuera, y alcanzaban ese, ¿sabéis lo que os digo, no? Esa especie de hierba alucinógena y demás, entonces automáticamente se inhibía por completo de sensación de dolor y de lo que sea. Entonces, si ya de por sí no tiene miedo a pelear, que le quite la sensación de dolor, imaginaos. O sea, era gente, el berserker de la época, que se había tomado aquello para entrar en modo locura, literalmente en modo locura. Ese berserker se tiraba al campo de batalla en pelota picada, o sea, le daba igual. Iba en bolas, sin armas, le da igual. O sea, va corriendo, le tiras una lanza, se la atraviesas en el hombro y se ríe. Una lanza, lo llenas a flecha y se la va quitando por el camino. Y ya está, a mano desnuda. O sea, si de por sí ese pueblo imponía en una batalla, que te venga corriendo un loco él solo, con alguna cara pintada, alguna tontería rara que se hubiera hecho él, con la vista de loco, o sea, con ojos de loco, con la lengua afuera, cualquier cosa, en pelota picada, a ti, que tú vas pertrechado hasta los dientes, con lanza, escudo, no sé qué, ¿tú qué piensas? O sea, tú que estás en esa posición, ¿qué piensas de ese tío? Me voy corriendo para mi casa, o sea, a este tío le da igual 8,80. Si tiro la lanza y fallo, ¿qué?
o en el peor de los casos, se la tiras, se la clavas, se la sacas y se ríe y se viene corriendo así para ti, ¿sabes? Diciendo, mira, no me has hecho nada. O sea, no sé. Es que me tengo que reír porque me imagino el tema y tuvo que ser brutal. Y ya por último vamos a terminar un poquito con el aspecto. Os he dicho el aspecto físico, cómo podrían tener a lo mejor el tono de piel o los ojos y demás, pero no el pelo. Bien, el pelo lo podían llevar de muchísimas formas diferentes, tal como podemos llevarlo hoy día. Y además, otro detalle que viene ahora a cuento de esto, los vikingos para nada eran unos guarros, para nada. De hecho, eran muy aseados para la época, se bañaban casi todos los días, tenían un cuidado del pelo genial. Los cristianos, que eran los que venían a verlos como diciendo, paganos, esto no tienen ni idea de la vida, tardaron siglos, desde que conocieron a los vikingos, siglos después, en adaptar sus costumbres de higiene. O sea, los cristianos para la época, que eran tan supuestamente avanzados, eran unos cerdos auténticamente comparados con los vikingos de la época. Esa gente sí que era una guarra. El vikingo de la época no, era muy limpio. Entonces, os digo, aquí lo tengo apuntado, para que os hagáis una idea. ¿En qué nos basamos los historiadores para poder construir esta historia del aspecto físico de los vikingos? El vestuario, el físico o el peinado son temas que lamentablemente están muy lejos de estar ampliamente documentados como otros. Estos temas, que hoy llamaríamos microhistoria o historia cultural, no fueron el principal interés ni de aquellos que trataron directamente con los vikingos, ni de aquellas corrientes historiográficas que imperaron hasta hace relativamente poco tiempo. Por ello, disponemos de pocas pistas sobre el aspecto físico de los vikingos, ya que lamentablemente no podemos apoyarnos como lo haríamos hoy día en fotografías o incluso cuadros que nos muestren la ropa que llevaban. Si eran altos o se trenzaban el cabello o no. Tenemos que conformarnos con las pistas que nos brinda la arqueología. Y cada día son más sorprendentes y los cada día más sorprendentes estudios antropológicos y arqueológicos que se pueden llevar a cabo, y con las pistas que nos dejan los relieves en las piedras que grabaron los vikingos, las figurillas antropomorfas halladas que parecen representar dioses o valquirias, las ilustraciones de algunos códices y manuscritos o las descripciones de las sagas. Esto os lo digo para que veáis que no es fácil ver más o menos cómo eran, de decir científicamente al 100% eran así. Es muy difícil porque es un pueblo que lamentablemente pues no dejó, a lo mejor como el pueblo cristiano, muchos cuadros o muchas representaciones más o menos bien hechas que nos hicieran una idea de cómo son. Pero para lo poco que hay, sí que se puede hacer uno a la idea de cómo era. Entonces, en cuanto al pelo, como os digo, se lo podían llevar recogido. De hecho, cuando un vikingo entraba en combate, no lo llevaba suelto. Trataba de llevarlo lo más recogido posible para que no le molestara durante el combate, que no se le metiera por la cara ni nada. Podían llevar trenzas de todo tipo, recogido arriba, suelto abajo, recogido entero, llevar más de una trenza, raparse los laterales y dejarse la parte frontal, como vemos en la serie, a modo de trenza, etc. Las mujeres más o menos hacían lo mismo, pero cuidadín. Para la época, y esto parece que no solo lo tiene el pueblo vikingo, sino que era una costumbre generalizada, la mujer que estaba soltera llevaba el pelo suelto y la que estaba casada lo llevaba recogido, pero además tenía que llevarlo recogido siempre, para demostrar siempre que estaba casada. Las mujeres vikingas también entraban en batalla, pero no entraban todas, ¿vale? No entraban todas. En la serie de Vikings parece que vemos muchas mujeres entrar en combate, pero eran una minoría. Si a lo mejor al combate van 40 vikingos, mujeres habría 5, 10, no habría más. La mayoría siempre iban a ser hombres. Pero es cierto que la mujer escudera, la famosa escudera que entraba en combate, era una mujer preparada igual que el hombre, exactamente igual. Y estamos hablando de una mujer que físicamente era muy superior al resto de mujeres de la zona. Por tanto,
una mujer que físicamente podía competir con la mayoría de los hombres de otras culturas. En este caso, vuelvo a poner el ejemplo. Un grupo vikingo va a pelear con un grupo de árabes. Entra una mujer al combate, viene una escudera, y perfectamente podía liquidar a la mayoría de los que había allí, de los árabes. O sea, una mujer que de un escudazo le arrancaba la cabeza al que fuera. O lo pinchaba con la espada, lo levantaba y le hacía la carioca. O sea, es un pueblo que me gusta por esto, porque además no había... Como digo, tenían un ambiente familiar muy grande entre ellos y no hacían tanta diferencia entre hombres y mujeres como había en otras épocas. Por ejemplo, si nos vamos al cristianismo, nos vamos al mundo árabe, la mujer quedaba por los suelos prácticamente. En cambio, en el pueblo vikingo no. Eran todos más o menos iguales los unos a los otros. Poca diferencia había, realmente. Y donde se demuestra precisamente es aquí, cuando entran en combate. Que hay mujeres que van al combate. Aquí es donde más se demuestra esa igualdad. O sea, es que realmente imaginaos para el pensamiento de la época que veas enfrente tuya un ejército y dentro de ese ejército que se va a pegar de hostias contigo y la mayoría va sin armadura y sin mierdas, hay mujeres. O sea, la gente tendría que flipar, decir, pero que pinta una mujer ahí, pero claro, es que cuando tú vieras a esa mujer vas a decir, es que váyatela con la mujer, ¿sabes? O sea, que muy guay, muy guay. El pueblo vikingo está muy bien, es una pasada. Esto, digamos, este primer vídeo no ha estado quizás tan lleno de detalles como me hubiera gustado, pero he intentado hacerlo ameno para que no sea muy denso y no haya muchos datos que puedan aburrir a la gente y demás. Pero, como os digo, quedan más vídeos por hacer, hay mucho más que tratar dentro de la cultura vikinga, sobre sus tradiciones, sobre sus cosas, creencias de dioses, etcétera. Y es algo que iremos viendo poco a poco. Os voy a dar más datos curiosos, leyendas urbanas que tenían y que han ido perdurando hasta hoy día, hasta lo que hoy día prácticamente se vive en Noruega. Está muy curioso. No sé cuántos vídeos haré de esto, a lo mejor hago 3, 4 más. Intentaré condensarlo todo en bloques de tiempo tan bestias como el de este vídeo. Pero bueno, yo espero que al menos os haya resultado ameno, que no os haya aburrido, que no os haya parecido, yo que sé, un tostón o lo que sea. Sé, como digo, que no hay tantos datos como a mí me hubiera gustado dar, pero lo voy a subsanar para los siguientes vídeos, ¿vale? Me lo voy a preparar un poco mejor. Este es un poquito así, en plan colegueo, para que veáis la diferencia que podría haber en la época y ya está. Poneros 2 o 3 anécdotas divertidas para que entendáis un poco el tema, pero ni de lejos hemos visto lo que es un vikingo de la época. Ni de lejos. Después de este vídeo no podéis decir que conocéis mejor a un vikingo porque no lo conocéis. O sea, vamos a tener que hacer los 3 o 4 después que vienen de este para que realmente conozcáis a esa persona de esa cultura. Y nada, si de casualidad algún noruego de hoy día viera este vídeo o esta serie de vídeos, sepa más por herencia cultural que tenga por allí presente y demás, y quiera dejarlo por comentarios para darnos como datos curiosos y demás, pues se lo agradecería inmensamente. Así que nada más, personitas. Espero que os haya entretenido. Si ha sido así, como siempre os digo, podéis dejar un like, que es una forma gratuita y visualmente muy chula de hacerme saber que el vídeo os ha molado, y podéis compartirlo con todos los que queráis, a cualquier persona que penséis que le pueda interesar la cultura vikinga. Y nada más, nos vemos en el próximo episodio, o la próxima... No lo voy a llamar clase porque no creo que esto se pueda considerar clase. Pero bueno, nos vemos en el próximo.